Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech. He visto en mi canal en mi chat de Telegram que muchas personas preguntáis qué aplicación es mejor, si es mejor Litchi que TronLink o otras aplicaciones, y la verdad es que muchas veces no es la pregunta qué es mejor o qué es peor, sino cuál sería lo mejor para mí y cuál sería lo mejor para otra persona. En mi caso, ninguna de las dos aplicaciones me regalan nada. En el caso de TronLink tengo aún una cuenta de prueba que hice en el 2019, en octubre. Y en el caso de Litchi, pues tengo la versión que compré para Android, la versión que compré para iOS y la versión que compré para Amazon para poder instalarla en el P4, bueno, en las pantallitas estas instaladas que tienen los Phantom 4. Como veis, prácticamente no me han regalado nada, y la verdad es que qué aplicación es mejor, qué aplicación es peor, es una cosa que a mí no me gusta mucho. Una cosa que sí me gustaría deciros es que he visto que muchas personas que vueláis con otras aplicaciones de terceros muchas veces queréis tener el log de vuelo sincronizado, y deciros que tanto TronLink como lo que sería Litchi puede sincronizar tus vuelos con AirData, y AirData puede sincronizar tus vuelos con el log de DJI. Y AirData es una aplicación que seguramente muchos de vosotros conoceréis, otros seguramente no. Es una aplicación en la que podemos ver los logs de vuelo, cómo fue la temperatura, cómo fueron si teníamos algún que otro fallo en el vuelo lo vamos a tener ahí reflejado. Podemos ver cómo se ha dejado de la batería, cómo se fueron descargando. Es una aplicación que hemos visto en algún que otro canal, también lo hemos visto en este canal, que hablé alguna vez de él, y es muy bueno para poder tener sincronizados todos los vuelos. Hoy quería hablar un poco de TronLink y quería hablar un poco de DJI, de Litchi, ¿vale? Y para eso vamos a ir a la pantalla del teléfono y quiero hablar con vosotros de las cosas que podemos hacer con el Litchi y las cosas que podemos hacer con, por así decirlo, con TronLink. La verdad es que TronLink se está poniendo mucho las botas y ha optimizado muchas cosas en los últimos meses, desde que yo lo conozco, ¿vale? Al principio hacía alguna que otra cosilla, y hoy en día pues parece que están subiendo mucho de nivel, para mi punto de vista, ¿vale? Se lo están currando mucho más que quizás Litchi. Litchi hizo una buena aplicación hace así como 4 o 5 años, y la verdad es que han ido soportando los drones que han salido de DJI, pero pienso que deberían de intentar hacer cosas como la que está haciendo ahora últimamente TronLink, y por eso vamos a ver la pantalla del teléfono para ver lo que quiero contar, ¿vale? Bueno, pues ya os voy a poner por algún lado la pantalla del móvil, y vamos a ir, pues como he dicho, a Litchi lo primero, ¿vale? Que es la aplicación más vieja, la que más tiempo lleva en el mercado. Y voy a hacer lo siguiente, voy a volver a apagar la grabación y la voy a volver a poner para que pueda poner la pantalla en horizontal, no en vertical. Como veis, tenemos arriba, no tengo conectado el dron, ¿vale? Pero exactamente igual, podemos ver las posibilidades que tenemos. Tenemos modo FPV, tenemos modo Waypoint, tenemos modo Orbit, modo panorámico, Focus Track, y ahí tenéis también la cuenta CastorTech, ¿vale? Como habéis visto. El Aftic Track, el Waypoint, los Orbits, los panoramas panorámicos. Podemos hacer panorámicos 360 y panorámicos 180. Le das ahí a esa opción y te hace automáticamente el dron un panorámico. Lo más importante son los ajustes. Como veis, tenemos ajustes métricos o imperiales, tenemos el proveedor de mapas, podemos elegirlo, el tipo de mapa, híbrido o simplemente satelital, terreno o satélite. Podemos mostrar las zonas geo, podemos usar las imágenes de AMAP para China, esto no nos hace falta para nada. Podemos mostrar la orientación, mostrar las coordenadas GPS, el BPS, que es la altura que está del suelo, ¿vale? El lenguaje podemos cambiarlo al idioma que tiene el teléfono, o podemos poner la que nosotros queramos. Podemos configurar la altitud, la máxima, la RTH. Aquí tenemos una cosa que se llama llave de usuario de AirData UAV. Esta es la aplicación que podemos sincronizar los logs. La podemos poner aquí, la llave que nos dan en el login. Cuando nos hacemos una cuenta en AirData y vamos a nuestros settings, podemos coger una Auto Upload Token, que es una llave que la ponemos aquí y sincronizaría automáticamente los vuelos de esta aplicación, que hagamos con esta aplicación con la nube. Podéis dar a sincronizar, se sincroniza. Aquí podemos también motorizar si queremos que cuando el dron acabe vuelva a casa si perdemos la señal,
o si queremos que haga un vuelo estacionario o que aterrice. El RTH inteligente, los frontales, gimbal podemos configurar también, la salida HDMI en caso que tengamos, en el caso de, por ejemplo, de los iPhones pues no tenemos, pero si tenemos un Sky Crystal o tenemos un Phantom 4 Pro en los mandos, tenemos una salida HDMI, hay mandos que lo tienen, ¿vale? Podemos configurar que la grabación sea automática, que el caché se cierre, si grabamos en D-Log que tengamos una visualización más bonita, como hace también la aplicación de DJI Go 4 App. Podemos habilitar los sonidos, por ejemplo yo lo tengo cada 20 segundos, me dice pues las coordenadas, la altitud, perdón, y los kilómetros por hora. Podemos configurar alguna otra tecla y estos son los settings que podemos hacer en esta aplicación y estos son las clases de vuelos que podemos hacer. Como veis, bastante bien. Podemos incluso grabar la pantalla dentro de la aplicación, pero vamos, que yo eso normalmente no lo hago, grabo normalmente con la aplicación del móvil. Y es más o menos lo que podemos hacer. Podemos configurar la cámara, hacer fotos, grabar vídeo y simplemente volar el dron como hacemos. Podemos crear los waypoints, podemos cargarlos a partir de nuestra cuenta, etcétera, etcétera. Y más o menos se ve como la aplicación de DJI no cambia nada, ¿vale? Vamos ahora a la Drone Link. Vamos a Drone Link. Le damos aquí y bueno, tenemos pues, como os he dicho, la cuenta libre. Y como veis tenemos nuevo plan, on the fly, tenemos funciones que podemos cargar al dron cuando estamos volando, que es por ejemplo hacer una foto 360, hacer una foto cardinal, hacer punto de interés, podemos hacer un drone, podemos hacer una fachada, podemos hacer un mapeo, podemos hacer múltiples elementos, combinar un orbit, fotos, espiral, tracking shot, o sea, podemos programar nosotros los vuelos inteligentes a través de pequeños comandos que se le pueden poner en la aplicación, en la página web. Y después tenemos pues nuevos directorios, que son estos que tengo yo aquí, misiones para la ESO, y normalmente le damos aquí al plan de vuelo y como vais a poder ver pues tenemos lo mismo que con DJI, o sea, tenemos una aplicación totalmente que podemos en las aplicaciones de follow, cómo queremos hacer la foto, la imagen de foto que queremos hacer, el formato de foto que tenemos que tener, balance de blancos, el estilo, vídeo. Aquí también podemos hacer si queremos que haga de wrapping, captación, donde queremos memorizar, o sea, tenemos todo las configuraciones que podemos hacer con la cámara. Y como habéis visto en vídeos anteriores que os he puesto, pues podemos hacer incluso misiones, waypoints que podemos programar en la web. No podemos hacer el waypoint directamente en el teléfono, pero lo podemos hacer en la web, cosa que con el Litchi pues podemos automáticamente hacer la misión. Vale, aunque creo que aquí también puedes ir cogiendo poquito a poco, ¿vale? Planos de vuelo tenemos aquí, como veis tengo uno y tengo pues misiones que son unas 6. Como digo, mi versión es gratuita porque la hice en octubre de 2019 la cuenta y Drone Link aún no me ha cerrado la cuenta. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Podemos hacer algunos que otros vuelos automatizados con esta aplicación, con Drone Link, con Litchi, pues nos limitamos a esas cosas que hemos visto antes. Las dos cuestan más o menos 20 euracos, 20 dólares. Más o menos es, en el caso de Drone Link, pues ya te dicen que es una aplicación para personas normales, para no hacer dinero, por así decirlo, con lo que vayas a hacer. Puedes hacer mapeos para ti privado, puedes hacer pequeñas cosas con él, pero no está pensado para que seas una empresa y ganes dinero. Para eso tienes que hacer el contrato de empresa, ¿no? Lo que pasa que me imagino que se referirán a que no puedes hacerlo igual para trabajo, pero me imagino que tendrán protegido que las empresas quieren guardar siempre pues estos datos, ¿no? Me imagino que si haces un mapeo cada X tiempo para una plantación, pues no te vas a hacer cada vez un nuevo plano. Me imagino que harás siempre los mismos puntos para poder ver cómo ha sido pues la evolución. Y en caso de que tengas muchos clientes, pues vas a estar limitado si tienes una versión de hobby, ¿no? Para eso ya tendrás que hacer la profesional, que son creo que 20 euros al mes en vez de 20 euros una vez. Pero para las personas que hacemos de vez en cuando una foto 360, un orbit, de vez en cuando un mapeo, o hacemos un mapeo y luego no hacemos nada más hasta dentro de un año, o un mapeo que no va a ser recurrente una vez y otra, sino que es una cosa casual,
En ese caso pienso que me ofrece mejores cosas en este momento, hoy en día, para mi punto de ver, DroneLink, pero los waypoints me gustan mucho más el modo que tengo en Litchi. Entonces, para mí es una cosa que si quiero hacer mapeo quizás me convenga más DroneLink, pero si no voy a hacer mapeos quizás no me valga la pena, porque al fin y al cabo lo que voy a hacer son waypoints, y los waypoints los puedo hacer en ambos drones. En caso de que quiera hacer vuelos automatizados, normalmente lo voy a hacer con lo que sería la aplicación de DJI Fly, y en caso que vayas a hacer hiperlapses, pues puedes hacer un waypoint tanto en Litchi como en DroneLink, a poner una velocidad más o menos media de unos 5 o 2 km por hora para que haga el vuelo, y puedes hacer una foto cada 2 segundos y vas a tener igualmente una hiperlapse en HD en 4K precioso. Pero vamos, que no sé hasta dónde llega el tema. Yo quería deciros que no veo que sea uno mejor que otro, sino que hay que ver la funcionalidad que vamos a usar o la que no vamos a usar. En el caso del Litchi, pues tenemos esos $24 que cuesta ahora la aplicación, y en el caso de DroneLink, pues vale quizás unos $14, ¿no? No, $20. Pero claro, lo malo que tienen las dos aplicaciones es que son las dos de compra y no puedes probarla antes de comprarla. Y yo sé que hay mucha gente que tiene por ahí alguna que otra beta que puedes descargar y probar. Quizás no te vendría mal hacer esto, pero no te deja hacer un login. Y si no puedes hacer un login, pues no puedes hacer ni misiones ni nada por el estilo, porque lo tienes que poder cargar en la web y sincronizar con tu email. Entonces no vas a poder en realidad sacarle partido a estas aplicaciones, a no ser que vayas simplemente a volar y utilizar esas condiciones de, bueno, pues esos presets que tienen, por ejemplo, en el caso de DroneLink, hacer esos 360, hacer ese orbit, hacer esa cosa que lo vas a poder hacer igualmente según el dron que tengas manualmente. Bueno, pues nada más, amigas y amigos, espero que os haya gustado el vídeo. No sé si habremos llegado a los 1000 suscriptores hoy. De todas maneras, muchas gracias a todas y a todos los que llegáis al canal, os suscribís y apoyáis. Y nos vemos aquí en Casos-Tech en un próximo vídeo. Solo quería dar un poquito mi punto de opinión de estas aplicaciones. Como digo, veo que hay mucha duda de qué es mejor y qué es peor. Tienes que mirar lo que es mejor para ti o lo peor para ti. Y lo mejor sería, pues eso, que vayas a la página web, intentes utilizar, aunque sea un navegador que te traduzca, si no entiendes muy bien en inglés, todo lo que está expuesto ahí, para tener al detalle leído lo que quieres. Porque la mayoría de las personas nos limitamos a las cosas en general y probamos, sí, las aplicaciones más o menos al 100%, pero la verdad es que no te fijas en ese detalle que quizás a ti más te convenga, ¿vale? Yo digo siempre que todos tenemos un espectro más o menos de lo que queremos, pero ese 100% solamente lo vas a saber tú. Nada más, nos vemos aquí en Casos-Tech en un próximo capítulo. Chao.